Que tire la primera piedra quien nunca haya amado equivocado, quien nunca haya sentido ese amor que te quema por dentro, ese que sabes que está mal pero que no puedes dejar ir, quien nunca se haya enamorado de la persona incorrecta en el momento incorrecto. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, estoy segura de que más de uno sabe exactamente de lo que hablo, porque el amor no siempre llega como debería. No siempre toca tu puerta cuando estás listo. Y a veces, ay Dios mío, a veces llega con el nombre equivocado, con el apellido equivocado, con el anillo de otra mujer brillando en su dedo. Mi nombre es Rosa, Doña Rosa para los que me conocen. Tengo 74 años y he vivido lo suficiente para saber que las historias nunca son blancas o negras. Siempre hay matices, siempre hay grises, siempre hay dolor del que nadie habla. Hoy les voy a contar la historia de Sofía y antes de que la juzguen, antes de que apaguen este video pensando otra de esas mujeres, les pido algo. Escuchen, de verdad escuchen, porque Sofía no es un monstruo, es una mujer que durante 21 años vivió en las sombras del amor de un hombre casado, un hombre que nunca fue suyo, un hombre que prometió mundos que nunca cumplió. Y sí, tuvo una hija con él, y sí sufrió, y sí fue juzgada por todos. Pero ¿saben qué? Nadie nunca preguntó cómo llegó ahí, por qué se quedó, qué le hizo esto a su alma. En este canal les damos voz a las amantes, no para justificar, no para glorificar, sino para humanizar. Porque al final del día, todos somos seres humanos tratando de sobrevivir en este mundo complicado que llamamos amor. Así que siéntense, prepárense un café de olla y déjenme contarles sobre Sofía Mendoza, la mujer que pasó 2 décadas esperando por un amor que nunca sería completamente suyo. Sofía tenía 28 años cuando conoció a Miguel Hernández. Era 1998 en un bufete de abogados en la Ciudad de México, en la colonia Polanco. Ella era asistente legal, recién contratada, llena de sueños y ambiciones. Miguel era abogado senior, 42 años, casado desde hacía 15 años con Patricia, y padre de 2 hijos, Diego de 12 y Fernanda de 9. Ya sé lo que están pensando. Ella sabía que estaba casado desde el principio. Sí, lo sabía. Y no, eso no hace las cosas más simples. De hecho, lo hace todo infinitamente más complicado. La primera vez que Sofía vio a Miguel fue en una reunión del departamento. Él estaba presentando un caso complejo, gesticulando con pasión, los ojos brillándole con esa inteligencia afilada que solo los años de experiencia traen. Sofía se encontró observando no solo lo que decía, sino cómo lo decía, la forma en que su voz se hacía más grave cuando quería enfatizar un punto importante. Cómo sonreía de lado cuando alguien hacía una pregunta inteligente. Fue como si me cayera un rayo, me dijo Sofía años después, cuando finalmente pudo hablar de todo esto. Tú no escoges cuándo va a caer el rayo, solo sientes el impacto, pero no fue inmediato. Ay no, el amor prohibido rara vez lo es. Se infiltra despacio como el agua en una grieta. Primero fueron los buenos días en el pasillo, después los correos profesionales que duraban un poco más de lo necesario. Luego vinieron los almuerzos de trabajo que se extendían por 2 horas. Miguel nunca escondió que estaba casado. De hecho, hablaba de Patricia, hablaba de los niños, mostraba fotos y quizás en ese inicio eso fue exactamente lo que mantuvo a Sofía segura. Mientras él hablaba de su familia, la línea estaba trazada. Ella no necesitaba preocuparse por cruzarla, pero 6 meses después, algo cambió. Fue un viernes por la noche, después de una victoria importante en los tribunales. Todo el equipo fue a celebrar a un bar cercano en La Condesa. Las bebidas fluyeron, las risas aumentaron, y cuando Sofía se encontró en el estacionamiento
A las 11 de la noche, se dio cuenta de que solo estaban ella y Miguel. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Él ofreció. Su voz sonaba diferente, más grave, más íntima. Sofía debería haber dicho que no. Debería haber pedido un Uber. Debería haber hecho 1000 cosas diferentes, pero dijo que sí. En el coche hablaron de todo y nada, de sueños de infancia, miedos secretos, arrepentimientos susurrados. Y cuando Miguel estacionó frente al departamento de ella, en la Roma Norte, ninguno de los dos se movió. No debería estar sintiendo esto, dijo Miguel finalmente, mirando el volante, pero lo siento. Sofía sabía exactamente a qué se refería, porque ella también lo sentía, esa atracción magnética, esa conexión inexplicable que la hacía pensar en él al despertar y al dormirse. Entonces no lo sientas, susurró ella. Pero incluso mientras lo decía, su corazón rezaba para que él no obedeciera. Él la miró, realmente la miró. Y en ese momento Sofía vio algo que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Deseo, sí, pero también reconocimiento, como si estuviera viendo algo en ella que nadie más veía. Si te beso ahora, dijo Miguel despacio, no hay vuelta atrás. ¿Entiendes eso? Sofía debería haberse bajado del coche, debería haber corrido a su departamento y nunca haber volteado atrás, pero su corazón tenía otras ideas. Entiendo, dijo ella, y entonces él la besó. Y con ese beso, Sofía cruzó una línea que cambiaría los próximos 21 años de su vida. Los primeros meses fueron como vivir un romance prohibido de telenovela. Encuentros secretos en hoteles discretos de la zona rosa, mensajes borrados inmediatamente, miradas robadas en la oficina que hacían que su corazón se acelerara. Miguel era atento, apasionado, presente, cuando podía estarlo. Compraba flores que ella tenía que esconder. Escribía cartas de amor que ella tenía que quemar. Susurraba promesas que ambos sabían que eran peligrosas de hacer. ¿Y Sofía? Sofía se enamoró. Completamente, irrevocablemente, peligrosamente. Sé que esto está mal, le dijo en una tarde de domingo, acostada en una cama de hotel, mientras él trazaba círculos perezosos en su brazo. Sé que tienes una familia. Sé que... Shh. Miguel la interrumpió, volteándola para encararla. No arruines este momento con culpa, por favor. Pero la culpa siempre estaba ahí, como una sombra que lo seguía incluso en los momentos más luminosos. Sofía la veía en sus ojos cuando su teléfono sonaba y era Patricia. La veía en la forma en que él revisaba su reloj, siempre consciente de cuánto tiempo tenía antes de necesitar volver a casa. ¿Y la peor parte? Sofía comenzó a odiar los domingos, porque el domingo era día de familia. Domingo significaba que Miguel estaba con ellos, no con ella. El domingo era el día en que Sofía aprendía que era posible sentirse completamente sola, incluso en un departamento lleno de regalos que él le había dado. 6 meses se convirtieron en un año se volvió 2, y en algún lugar de ese camino, Miguel comenzó a hacer la promesa que definiría las próximas 2 décadas. Voy a dejarla, te lo juro. Solo necesito el momento correcto. Sofía tenía 31 años cuando vio las 2 líneas en la prueba de embarazo. Era marzo de 2001. Estaba en el baño de su departamento a las 6 de la mañana y el mundo entero dejó de girar, embarazada de un hombre casado, de un hombre que tenía 2 hijos en casa, de un hombre que prometía desde hacía 3 años que iba a dejar a su esposa, pero que todavía dormía en la misma cama
que ella cada noche. Sofía se sentó en el piso frío del baño y lloró. No lágrimas delicadas de telenovela, fueron sollozos violentos, desesperados, el tipo de llanto que sale de las profundidades del alma cuando te das cuenta de que cometiste un error del cual no hay retorno. Sabía que tenía 3 opciones y ninguna de ellas era buena. Cuando se lo contó a Miguel 3 días después, nunca había visto a un hombre ponerse tan pálido, tan rápido. Estaban en su coche, estacionados en un lugar apartado cerca de Chapultepec, donde solían encontrarse. ¿Estás segura? Fue lo primero que dijo. 3 pruebas, todas positivas. Miguel se quedó en silencio por mucho tiempo. Tanto tiempo que Sofía sintió que su corazón comenzaba a quebrarse. Finalmente habló. ¿Qué quieres hacer? Y ahí estaba, la pregunta que ponía toda la responsabilidad en ella, como si se hubiera embarazado sola, como si él no hubiera estado ahí en cada uno de esos momentos que llevaron a esto. Te pregunté, ¿qué quieres hacer tú, dijo Sofía, su voz temblando de emoción contenida. Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto que ella conocía bien, que hacía cuando estaba bajo presión. Sofía, Patricia no puede saber, ¿entiendes eso? Esto destruiría todo. Los niños, nuestra familia, mi carrera. ¿Y yo? Susurró Sofía. Esto también me destruye a mí. Él la miró entonces, y ella vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Pánico puro y absoluto. Suposición, como si él fuera el único con algo que perder, como si Sofía no estuviera ahí sentada a los 31 años, embarazada de un hombre que pertenecía a otra persona, enfrentando la decisión más grande de su vida, completamente sola. Pero entonces algo cambió en Sofía en ese momento, algo profundo y primordial. Se puso la mano sobre el vientre todavía plano y supo con absoluta certeza lo que iba a hacer. Voy a tener a este bebé, dijo con calma, contigo o sin ti. El alivio en su cara debería haberle dicho todo, pero Sofía estaba demasiado cegada por el amor para ver. Contigo, dijo Miguel rápidamente. Voy a estar aquí, lo prometo. Otra promesa. Una más en la larga lista de promesas que haría y no cumpliría completamente. El embarazo fue solitario de una forma que Sofía nunca imaginó que fuera posible. Mientras otras mujeres embarazadas publicaban fotos de sus pancitas en redes sociales, recibían baby showers de amigas y familiares. Sofía escondía su embarazo como si fuera un crimen. Se mudó a Querétaro, lo suficientemente lejos de la Ciudad de México para que nadie hiciera preguntas, pero lo suficientemente cerca para que Miguel pudiera visitarla. Les dijo a su familia que había conseguido un mejor trabajo. Les mintió a sus amigas sobre por qué estaba tan distante. Construyó una vida entera basada en medias verdades y omisiones. Miguel visitaba cuando podía. Fines de semana, cuando le decía a Patricia que tenía conferencias, noches cuando inventaba juntas tardías. Compró el departamento para ella, pagó todas las cuentas médicas, estuvo presente en 3 de los 7 ultrasonidos. «Te ves hermosa», susurraba, trazando círculos en su vientre creciente. Nuestro bebé, nuestro pequeño secreto. Secreto. Esa palabra resonaba constantemente en la mente de Sofía. Su hija sería un secreto, un amor escondido, una vida vivida en las sombras. Dio a luz el 15 de noviembre de 2001 a las 3:27 de la madrugada. Una niña, 3 kilos 100 gramos, perfecta en todos los sentidos. Miguel estaba ahí. Cargó a la bebé, lloró lágrimas de alegría y dijo: «Vamos a llamarla Valentina». Valentina Sofía Mendoza, llevando el apellido de ella, porque llevar el de él sería imposible. Durante 3 días fue perfecto. Miguel se quedó con ella en el hospital. Cargó a Valentina,
la ayudó con las primeras mamadas. Actuó como cualquier padre nuevo lo haría. Pero entonces Patricia llamó, y Sofía escuchó a Miguel mentir con una facilidad que le heló la sangre. Sí, mi amor, la conferencia está excelente. Sí, voy a estar en casa mañana, yo también te amo. Y así Miguel regresó a su vida real, a su esposa real, a sus hijos reales. Y Sofía se quedó sola con una recién nacida en un departamento silencioso, en una ciudad donde no conocía a nadie. Esa primera noche sola con Valentina, Sofía la sostuvo contra su pecho y finalmente se permitió preguntar, ¿qué he hecho? Los primeros años con Valentina fueron una mezcla extraña de alegría pura y soledad aplastante. Sofía amaba a su hija con una ferocidad que la sorprendía. Cada sonrisa de ella, cada hito de desarrollo, cada mamá le llenaba el corazón hasta desbordarse. Pero al mismo tiempo estaba cansada, tan cansada de fingir que todo estaba bien, de pasar Navidades sola mientras Miguel estaba con su familia, de ver a otras familias en el parque los domingos y saber que ella nunca tendría eso. Miguel visitaba 2 veces por semana si tenía suerte. Las noches de miércoles y las mañanas de sábado eran de ellos. Traía regalos para Valentina, jugaba con ella por unas horas y luego se iba. Papi tiene que ir a trabajar. Sofía aprendió a decir, cuando Valentina comenzó a hacer preguntas sobre por qué su padre nunca dormía ahí. Trabajo, siempre era trabajo, nunca la verdad, que papi tenía otra familia, que ellas eran el secreto, que su amor tenía que caber en ventanas de tiempo robado. En 2005, cuando Valentina tenía 4 años, hizo una pregunta que partió a Sofía en pedazos. Mami, ¿por qué la María tiene un papi que vive con ella y mi papi no vive aquí? Sofía se arrodilló frente a su hija, sostuvo su carita pequeña entre sus manos y mintió. Porque papi tiene un trabajo muy importante, mi amor, pero te ama mucho. Pero mientras lo decía, se preguntaba, ¿cuánto tiempo hasta que descubra la verdad? ¿Cuánto tiempo hasta que me odie por esto? Ese mismo año, Sofía confrontó a Miguel. Ya van 7 años, dijo, su voz firme, aunque con el corazón roto. 7 años de promesas, 7 años de pronto. ¿Cuándo, Miguel? ¿Cuándo va a ser un dance? Mechuisi. El momento correcto. Él se quedó en silencio por mucho tiempo y en ese silencio Sofía supo la respuesta. Nunca, nunca habría un momento correcto, porque él nunca iba a dejar a Patricia. Diego va a entrar a la universidad el próximo año, finalmente dijo Miguel, y Fernanda está en la prepa. ¿Cómo puedo destruir sus vidas ahora? Tú no entiendes. Yo entiendo, gritó Sofía, y luego se tapó la boca, recordando que Valentina estaba durmiendo en el cuarto de al lado. Bajó su voz a un susurro intenso. Entiendo perfectamente. Entiendo que tus promesas no valen nada. Entiendo que Valentina y yo siempre seremos segundas. Entiendo que eres un cobarde. ¿Saben ustedes lo que es vivir una vida doble? No solo esconder una relación, sino construir una existencia entera basada en mentiras. Sofía se volvió una maestra en eso. Para el mundo exterior, ella era una madre soltera exitosa. Tenía su propio negocio de consultoría legal que manejaba desde casa. Criaba a una hija hermosa sola. Era fuerte, independiente, un ejemplo de mujer moderna mexicana. Pero por dentro, Sofía se estaba despedazando lentamente. No podía tener amigas cercanas, porque las amigas hacen preguntas. No podía salir con nadie más, porque su corazón pertenecía a un hombre que nunca sería suyo. No podía publicar fotos de Valentina en redes sociales, con miedo de que alguien de la vida de Miguel las viera e hiciera conexiones. Valentina creció creyendo que tenía un padre que la amaba, pero que simplemente no podía estar presente por el trabajo.
Sofía protegió esa mentira con todas sus fuerzas, porque proteger a su hija de la verdad brutal era lo único que la mantenía funcionando. Pero las mentiras tienen un costo. En 2008, cuando Valentina tenía 7 años, la escuela pidió que los padres llenaran formularios de emergencia. Había una línea para padre tutor secundario. Sofía se sentó con la pluma en la mano por 20 minutos. Finalmente la dejó en blanco. La maestra llamó. Señora Mendoza, ¿no llenó la información del padre? El padre no está presente, dijo Sofía mecánicamente. Era la frase que había aprendido a usar. Técnicamente cierta, pero completamente engañosa. Ah, entiendo, lo siento, pero ella no entendía. Nadie entendía. ¿Cómo explicas que el padre está presente, pero secretamente? ¿Cómo explicas que está criando a tu hija, pero solo en fragmentos robados de tiempo? Ese mismo año, Sofía llevó a Valentina al pediatra para un chequeo de rutina. En la sala de espera, conoció a otra madre, Lucía, con una hija de la misma edad. ¿Primera vez aquí?, preguntó Lucía amigablemente. Sí, nos acabamos de mudar al área. Platicaron mientras esperaban. Lucía era cálida, divertida, fácil de querer. Cuando las consultas terminaron, preguntó, ¿quieres llevar a las niñas al parque? Parecieron llevarse bien. Sofía debería haber dicho que no, pero estaba tan cansada de estar sola, tan desesperada por conexión humana. Claro. En los meses siguientes, Lucía se convirtió en la amiga más cercana que Sofía había tenido desde que se mudó a Querétaro. Se encontraban 2 veces por semana en el parque. Las niñas se volvieron inseparables. Sofía finalmente tenía a alguien con quien platicar. Pero entonces Lucía comenzó a hacer preguntas inocentes. ¿Entonces estás saliendo con alguien? No. ¿El padre de Valentina está cerca? No mucho. ¿Piensas en volver a salir con alguien? Y Sofía tuvo que construir más mentiras, capa tras capa tras capa. Un día Lucía dijo casualmente, deberías venir a cenar a nuestra casa el sábado. Mi esposo Roberto puede traer a un amigo del trabajo, un tipo agradable, soltero. Sofía sintió el pánico subir. Los sábados por la mañana eran de Miguel. Yo no puedo, tengo trabajo. ¿Trabajo? ¿Un sábado por la noche? Es un proyecto grande. Vio la confusión en la cara de Lucía. Y luego, lentamente, la comprensión comenzó a formarse. Sofía, hay alguien, ¿verdad? Alguien que estás escondiendo. Sofía debería haber negado, pero estaba tan cansada de mentir. Es complicado. Lucía la miró por un largo momento. ¿Está casado? No era una pregunta. Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. Lucía tomó la mano de su hija. Vámonos, Andrea. Es hora de irnos. Pero mami, ahora, Andrea. Y así la única amistad que Sofía tenía en Querétaro terminó. Lucía nunca más contestó sus llamadas. La evitaba en el supermercado. Cambió a Valentina de escuela al año siguiente. Sofía nunca le contó a Miguel sobre Lucía, así como nunca le contó sobre las innumerables otras veces que tuvo que cortar conexiones, evitar amistades, vivir aislada, porque esa era la realidad de ser amante, soledad, completa y absoluta soledad. Pero lo peor aún estaba por venir. En 2012, cuando Valentina tenía 11 años, estaba navegando en el iPad de Sofía porque ella había olvidado cerrar su cuenta de Facebook cuando vio algo que cambiaría todo. Miguel había publicado una foto familiar. Él, Patricia, Diego, ahora en la universidad, y Fernanda en la prepa, todos sonriendo frente a un árbol de Navidad. El pie de foto decía: bendecido con mi hermosa familia, 25 años de matrimonio y contando. Familia, amor, bendecido. Valentina estudió esa foto por mucho tiempo. La mujer al lado de su padre.
Los otros hijos. El anillo de matrimonio en el dedo de Miguel que nunca usaba cuando las visitaba a ellas. Cuando Sofía llegó a casa del mercado, encontró a Valentina sentada en la sala, el iPad en su regazo, lágrimas corriendo por su cara. Su corazón se detuvo, supo antes incluso de mirar la pantalla lo que había visto. Mami, dijo Valentina, su voz pequeña y quebrada. ¿Por qué papi tiene otra familia? Y ahí estaba, el momento que Sofía había temido por 11 años. Se sentó al lado de su hija y por primera vez contó la verdad, toda la verdad, que su padre estaba casado cuando se conocieron, que ella lo sabía, que se enamoró de todas formas, que Valentina fue concebida en amor, pero en circunstancias imposibles, que Miguel la amaba, pero que también amaba a sus otros hijos, que la vida era más complicada de lo que cualquier niña de 11 años debería tener que entender. Valentina escuchó todo, luego hizo una sola pregunta. ¿Soy un error? No. Sofía la jaló a sus brazos, sosteniéndola fuerte. Nunca fuiste un error, eres lo mejor que me ha pasado, lo mejor. Pero podía sentir algo cambiando en su hija, una inocencia siendo destrozada, una confianza siendo rota. Esa noche, después de que Valentina se fue a la cama, Sofía llamó a Miguel. Ella sabe. Silencio. Miguel, ¿me oyes? Valentina sabe. Vio tu foto de Facebook. Sabe todo. Chingada madre. Sofía, yo. ¿Tú qué? ¿Finalmente vas a hacer algo? ¿Finalmente vas a elegir? ¿O vas a seguir viviendo tu vida perfecta mientras nuestra hija se cae a pedazos? No es tan simple. Es exactamente tan simple, ella gritó. O estás aquí o no estás. O eres su padre o no lo eres. Ya no hay punto medio, Miguel, no después de esto. Pero incluso mientras lo decía, Sofía sabía la verdad. Nada cambiaría. Miguel nunca elegiría. Y ella había hecho esto con ellas, consigo misma y con Valentina, al aceptar migajas de amor por más de una década. Esa fue la noche en que Sofía finalmente comenzó a despertar. Pero tomaría otros 9 años para que realmente lo dejara. 9 años de ver a su hija luchar, de Valentina volviéndose retraída, enojada, lastimada, de sesiones de terapia donde el terapeuta gentilmente sugería que tal vez la presencia intermitente de Miguel estaba causando más daño que bien. 9 años de navidades solas, de cumpleaños donde Miguel aparecía por 2 horas con un regalo caro y luego desaparecía, de Valentina preguntando por qué ella no era suficiente para que su padre se quedara. 9 años de Sofía muriendo lentamente por dentro, pieza por pieza, hasta que finalmente, en 2019, algo dentro de ella se rompió. O tal vez algo dentro de ella finalmente sanó lo suficiente para decir, basta. Déjenme hablar de algo que nadie discute cuando habla de amantes, la vergüenza. No la vergüenza privada que sientes cuando te miras en el espejo. Esa, Sofía la conocía bien. Estoy hablando de la vergüenza pública, la que viene cuando la gente se entera, y en 2016 la gente se enteró. Fue el hijo mayor de Miguel, Diego, quien conectó los puntos. Tenía 24 años, recién graduado, trabajando en finanzas en Monterrey. Un día, estaba almorzando en Querétaro por trabajo cuando vio algo imposible. Su padre, en un restaurante, con una mujer y una adolescente. Diego observó desde lejos. Vio cómo Miguel le sonreía, cómo tocaba la mano de la mujer, cómo revolvía el cabello de la niña de una forma que parecía familiar, paternal. Tomó una foto. Esa noche Diego confrontó a Miguel. ¿Quiénes son ellas?
Miguel se puso pálido. ¿De qué habla? No me mientas, papá, te vi, tengo fotos. ¿Quiénes son? ¿Ellas? Y así después de 15 años el secreto salió. Patricia se enteró. Fernanda se enteró. Y rápidamente, porque vivimos en la era de las redes sociales, otras personas comenzaron a enterarse también. Alguien, Sofía nunca supo quién, creó un perfil falso de Facebook y publicó la foto de Diego con el pie. El estimado abogado Miguel Hernández tiene una segunda familia en Querétaro. La esposa y los hijos no saben. Traidor, mentiroso. La publicación fue compartida, y compartida, y compartida otra vez. En 48 horas, Sofía comenzó a recibir mensajes. Rompe hogares. Deberías dar vergüenza. ¿Cómo duermes por las noches sabiendo que destruiste una familia? Espero que tu hija crezca y te odie tanto como te mereces. Los mensajes venían de extraños, de personas que nunca la habían conocido, nunca habían escuchado su historia, nunca se detuvieron a considerar que tal vez, solo tal vez, había más en la historia. Pero el peor mensaje vino de Patricia. Era un correo electrónico, largo, detallado, devastador. Patricia describió sus 30 años de matrimonio, cada sacrificio que había hecho, cada vez que se había quedado al lado de Miguel. Habló sobre cómo había criado a sus hijos prácticamente sola, porque Miguel siempre estaba trabajando. Cómo había tragado su propia ambición de carrera para apoyarla de él. Cómo había creído, genuinamente creído, que eran un equipo. Y luego escribió: me robaste 15 años de mi vida, años en los que podría haber reconstruido, años en los que podría haber encontrado a alguien que realmente me amara. No solo tuviste un romance con mi esposo, tuviste una hija con él, construiste una vida paralela mientras yo vivía una mentira. Y ahora mis hijos me miran con lástima, porque todos sabían menos yo, la tonta que se quedó. Sofía leyó ese mensaje y vomitó, porque Patricia tenía razón, sobre todo. Sofía sí había hecho esas cosas, había participado en ese engaño, y no importaba que Miguel fuera el casado, no importaba que él fuera quien hizo los votos. A los ojos del mundo, Sofía era la villana. Y luego vino el juicio en línea. Alguien descubrió dónde vivía Sofía. Su dirección fue publicada en línea con comentarios como: aquí es donde vive la rompehogares y alguien debería hacerle una visita. Sofía tuvo que llamar a la policía, poner a Valentina en una escuela diferente, cambiar los teléfonos de ambas, cerrar todas sus cuentas de redes sociales, pero el daño estaba hecho. Valentina, ahora de 15 años, pasó por el infierno en la escuela. Las niñas se burlaban de ella, la llamaban hija bastarda. Decían que su madre era una cualquiera. Una noche, Valentina llegó a casa con la cara golpeada. Se había metido en una pelea cuando una compañera hizo un comentario sobre Sofía. Dijo que eras una prostituta, murmuró Valentina, sosteniendo hielo contra su ojo morado. No pude solo quedarme ahí parada. Sofía abrazó a su hija y lloró. Lloró por todas las decisiones que había tomado, por todas las mentiras que había dicho, por todas las consecuencias que no había previsto. Lo siento, susurró. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero las disculpas no deshacían el daño. Y Miguel, ¿dónde estaba Miguel en este torbellino? Estaba haciendo control de daños con su familia real. Patricia lo echó de la casa por 3 meses. Fueron a terapia de pareja. Miguel publicó una declaración pública, redactada por su equipo de relaciones públicas, disculpándose por error de juicio y grave equivocación y agradeciendo a su paciente esposa por darle una segunda oportunidad. Sofía no fue mencionada, Valentina no fue mencionada. Era como si 15
años de sus vidas hubieran sido reducidos a un error de juicio. Cuando Sofía confrontó a Miguel sobre esto, él dijo: ¿qué querías que dijera? ¿Que tengo una hija bastarda con mi ex asistente legal? Eso destruiría completamente cualquier posibilidad que tenga de salvar mi matrimonio. ¿Y qué tal Valentina?, preguntó Sofía. ¿Qué tal salvarla a ella? Miguel se quedó en silencio. Y en ese silencio, Sofía finalmente escuchó la verdad que se había negado a aceptar por 18 años. Miguel nunca las iba a elegir, nunca, porque para Miguel ellas no eran una familia, eran un secreto, un error, una complicación que él esperaba manejar, no abrazar. Pero el momento decisivo llegó en septiembre de 2019. Valentina tenía 17 años ahora, una adolescente brillante, lastimada, enojada, tratando de navegar la prepa mientras cargaba el peso de ser esa niña, la hija del romance. Había comenzado terapia. La terapeuta, doctora Ramírez, sugirió una sesión conjunta con Miguel. Si vamos a sanar este trauma, explicó la doctora Ramírez, Valentina necesita tener una conversación honesta con su padre sobre sentimientos, abandono y el camino hacia adelante. Sofía llamó a Miguel, suplicó, negoció. Finalmente él aceptó. La sesión estaba programada para un martes a las 4 de la tarde. Sofía llevó a Valentina. Esperaron. 4 de la mañana. Nada de Miguel. 4:15. Nada de Miguel. 4:30. Sofía llamó. Fue al buzón de voz. A las 4:45 recibió un mensaje. Perdón, emergencia en el trabajo. Reprogramamos. Sofía miró a su hija. Vio su cara desmoronarse. Vio años de esperanza y decepción finalmente volverse demasiado para soportar. Valentina se levantó, agarró su mochila y dijo con calma: vámonos a casa, mamá. No va a venir. Nunca viene. Y mientras manejaban de regreso en silencio, Sofía tomó una decisión. Se acabó. Realmente se acabó. Porque ella podía vivir siendo la amante. Podía vivir con el juicio. Podía incluso vivir con la soledad. Pero no podía seguir viendo a su hija ser destruida por un hombre que no tenía el valor de amarla abiertamente. Esa noche, Sofía envió un mensaje a Miguel. Se acabó. No me llames. No te aparezcas. No envíes dinero. Voy a contratar a un abogado para pensión alimenticia formal a través de los tribunales. Vas a pagar lo que legalmente se te debe, pero el resto se acabó. Valentina merece algo mejor. Yo merezco algo mejor. Y hasta que te des cuenta de eso, no te quiero en nuestras vidas. Miguel llamó 27 veces esa noche. Sofía no contestó. Se apareció en su departamento, ella no abrió la puerta, envió flores, ella las donó, envió cartas pidiendo disculpas, ella las quemó sin leerlas, porque después de 21 años viviendo en las sombras, Sofía Mendoza finalmente estaba caminando hacia la luz y dolía. Dios, cómo dolía. Pero por primera vez en 2 décadas, Sofía Mendoza se estaba eligiendo a sí misma. Dejar a Miguel no hizo que el dolor desapareciera. Déjenme ser muy clara sobre eso. Sofía no despertó al día siguiente sanada. No hubo una epifanía mágica donde todo tuvo sentido. No hubo una canción inspiradora sonando mientras ella reconstruía su vida. La realidad fue mucho más sucia, mucho más difícil, mucho más humana. Los primeros 6 meses fueron los peores. Sofía lloraba todos los días. A veces agarraba el teléfono para llamar a Miguel, luego se forzaba a ponerlo de vuelta. Revisaba su Instagram, que él no había bloqueado, y veía fotos de él con Patricia, reconstruyendo su matrimonio, yendo a eventos juntos, sonriendo. Y dolía, incluso sabiendo que era lo correcto, dolía.
porque Sofía había pasado 21 años amando a ese hombre. No apagas 21 años de la noche a la mañana. No solo olvidas todas las mañanas de domingo que robaron, todas las conversaciones hasta la madrugada, todos los momentos en que él la hacía sentirse vista. El amor no funciona así. Pero Sofía tenía algo que nunca había tenido antes: propósito. Porque esta vez no solo se estaba salvando a sí misma, estaba salvando a su hija. Valentina estaba en terapia 2 veces por semana ahora. La doctora Ramírez estaba ayudándola a procesar el rechazo, el abandono, la confusión de tener un padre que estuvo medio presente, medio ausente toda su vida. ¿Cómo te sientes sobre todo esto?, preguntó la doctora Ramírez a Valentina en una sesión. Valentina estuvo en silencio por mucho tiempo. Luego dijo: enojada, enojada con ambos. Sofía estaba sentada en esa sesión. La doctora Ramírez lo había pedido. Escuchar a su hija decir eso, que estaba enojada con ella también, fue como recibir un golpe en el estómago. Pero se tragó y preguntó: ¿puedes decirme por qué? Valentina la miró con esos ojos que eran tan parecidos a los de Miguel, pero con un dolor que era completamente único. Porque tú elegiste esto, mamá. Tú sabías que estaba casado, sabías que yo iba a crecer así, y lo elegiste de todas formas. Tenía razón, absoluta, devastadoramente razón. Tienes razón, dijo Sofía, lágrimas corriendo por su cara. Lo hice, y lo siento. Voy a pasar el resto de mi vida sintiéndolo. Pero la doctora Ramírez intervino. Valentina, ¿puedes hacerle una pregunta a tu madre? ¿La pregunta que has tenido miedo de hacer? Valentina respiró profundo. ¿Te arrepientes de haberme tenido? Y ahí estaba, la pregunta que todo hijo de un romance teme hacer, la que te mantiene despierto por las noches preguntándote si fuiste deseado o solo una complicación. Sofía se arrodilló frente a su hija, sostuvo su cara entre sus manos y miró directamente a sus ojos. Valentina Sofía Mendoza, escúchame bien. Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de involucrarme con un hombre casado. Me arrepiento de las mentiras. Me arrepiento del dolor que causé. A ti, a Patricia, a los hijos de Miguel. Me arrepiento de no haber sido más fuerte. Pero tú, nunca, ni por un segundo, eres lo mejor que me ha pasado. Me salvaste. Incluso en los días más oscuros, me diste una razón para levantarme de la cama. Así que no, mi amor, nunca, nunca me arrepiento de ti. Valentina se derrumbó entonces, y lloraron juntas, madre e hija, tratando de sanar heridas que tomaron 18 años en formarse. Fue en esa sesión que Sofía se dio cuenta de algo. Si realmente quería que Valentina sanara, ella tenía que sanar primero. Así que comenzó su propia terapia, no terapia de pareja, no terapia de madres, solo terapia para Sofía, la mujer que perdió su camino. Su terapeuta, la doctora Patricia Chen, hizo preguntas que nadie nunca había hecho. ¿Por qué aceptaste ser amante? ¿Qué ganabas con eso? ¿Cuándo dejaste de valorarte lo suficiente para exigir más? Sofía no tenía respuestas fáciles, pero a lo largo de los meses comenzó a desenterrar verdades dolorosas. Se dio cuenta de que había elegido a un hombre no disponible porque era seguro. Si Miguel nunca podía ser completamente suyo, ella nunca podía ser completamente rechazada. Siempre habría la esposa como excusa. Siempre habría circunstancias a las cuales culpar. Se dio cuenta de que había confundido intensidad con intimidad. Los encuentros robados, los momentos secretos, se sentían profundos porque eran prohibidos, no porque fueran verdaderos. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo siendo la otra que había olvidado cómo ser la única. Y lo más doloroso de todo, se dio cuenta de que le había enseñado a Valentina
a través de su ejemplo, que amor significa esperar, aceptar migajas, vivir en segundo lugar. ¿Qué lección quieres que ella aprenda ahora?, preguntó la doctora Chen. Sofía pensó en eso por mucho tiempo. Luego dijo que el amor propio no es egoísmo, que alejarte de algo que te lastima no es debilidad, que puedes amar a alguien profundamente y aún así saber que no es bueno para ti. Entonces muéstraselo, dijo la doctora Chen simplemente. Y Sofía lo hizo. Comenzó pequeño. Se inscribió en clases de cerámica, algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo, porque los miércoles por la noche eran cuando Miguel visitaba. Se unió a un club de lectura. Comenzó a correr. Cosas pequeñas. Pero para alguien que había pasado 2 décadas orbitando la vida de otra persona, eran revolucionarias. También hizo algo que había evitado por años. Reconectó con su familia. Sofía se había distanciado de sus padres y hermana cuando Valentina nació. Era más fácil que explicar, más fácil que ver la decepción en sus ojos. Pero ahora, a los 48 años, llamó a su madre. Bueno, hola mamá, soy Sofía. Silencio. Luego, Sofía, Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? Mucho tiempo, demasiado tiempo. Mamá, yo lo arruiné todo, muy mal. Y sé que no tengo derecho a pedir, pero Valentina y yo podríamos visitarlos. Su madre lloró. Luego dijo, mi hija querida, siempre puedes volver a casa. La visita fue difícil. Su padre estaba más viejo, enfermo con Parkinson. Su hermana, Laura, estaba cautelosa. Tenía su propia familia ahora y había sido lastimada por la desaparición de Sofía. Pero cuando Valentina conoció a sus abuelos por primera vez, en su memoria consciente, algo cambió. Su abuelo, temblando pero con ojos brillantes, sostuvo la cara de Valentina y dijo, «Te pareces a tu madre, tienes sus ojos». Y Valentina, quien había pasado toda su vida siendo la hija secreta, finalmente tuvo un abuelo que la reclamaba abiertamente. Ese fin de semana, Sofía miró alrededor de la mesa del comedor. Sus padres, su hermana, el esposo de Laura y los niños, Valentina riendo con sus primos recién conocidos, y se dio cuenta, esto es familia, no perfecta, pero real, no escondida, sino abierta. Era 2020 cuando Sofía finalmente hizo lo que había evitado por 21 años. Demandó a Miguel por pensión alimenticia formal, no porque necesitara el dinero, aunque honestamente sí lo necesitaba, sino porque Valentina merecía que su padre la reconociera legalmente. Merecía que el nombre de Miguel estuviera en su acta de nacimiento. Merecía pensión alimenticia que viniera con responsabilidad, no caridad. Miguel luchó contra esto. Por supuesto que luchó. Su abogado argumentó que Valentina tenía 18 años, técnicamente una adulta, que Miguel había apoyado voluntariamente por años. Pero Sofía había guardado todo, cada correo, cada mensaje de texto, cada registro de visita. Tenía diarios detallando cada promesa rota, cada Navidad perdida, cada cumpleaños olvidado. El juez escuchó ambos lados, luego miró a Miguel y dijo algo que Sofía nunca olvidaría. Señor Hernández, usted eligió tener una relación que resultó en una hija. Esa niña no pidió nacer en las circunstancias en las que nació, y sin embargo, por 18 años mantuvo a esta niña en las sombras. La escondió como si fuera un secreto sucio en lugar de su hija. Esto no es solo una falla legal, es una falla moral. Miguel fue ordenado a pagar pensión alimenticia retroactiva, más apoyo continuo hasta que Valentina terminara la universidad. También fue ordenado a reconocer legalmente a Valentina como su hija. Sofía no sintió victoria,
solo tristeza por lo que podría haber sido si Miguel solo hubiera tenido el valor de hacer lo correcto 19 años atrás. Pero cuando ella y Valentina salieron de ese tribunal, Valentina dijo algo que la hizo detenerse. Gracias por luchar por mí, mamá. Finalmente. Y Sofía se dio cuenta. Este era el comienzo de su sanación. Ahora, mis queridos, llegamos al final de la historia de Sofía. Pero no es realmente un final, ¿verdad? Es más bien un comienzo. Hoy Sofía tiene 50 años. Valentina tiene 20, estudiando ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tienen una relación que, aunque todavía está sanando, es honesta por primera vez. Pero déjenme decirles lo que Sofía aprendió, porque aquí es donde llegamos al corazón de por qué estoy contando esta historia. Primera lección: las amantes no son monstruos, son humanas. Miren, no estoy aquí para justificar lo que Sofía hizo. Tener un romance con un hombre casado estuvo mal. Traer a una niña a esa situación fue complicado y, en muchos aspectos, injusto para esa niña. Pero Sofía no era un monstruo. Era una mujer de 28 años que se enamoró de la persona equivocada y luego quedó atrapada en un patrón de esperanza, promesas y amor intermitente que la mantuvo enganchada por 2 décadas. Eso no lo hace correcto, pero lo hace humano. Y tal vez, solo tal vez, si dejamos de demonizar a las amantes y comenzamos a entender las complejidades de cómo las personas terminan en estas relaciones, podemos ayudarlas a salir más pronto. Segunda lección: los hombres casados que tienen romances no son víctimas, son participantes activos. Miguel no fue seducido. Miguel no estaba pasando por un momento difícil. Miguel hizo una elección activa todos los días por 21 años de vivir 2 vidas. Y aún así, ¿quién cargó con la mayor parte del juicio? Sofía, Patricia, y tenía todo el derecho de estar enojada. Llamó a Sofía rompehogares. Pero no fue Sofía quien hizo votos matrimoniales. Fue Miguel. Sofía participó en el engaño, pero fue Miguel quien traicionó. Esta distinción importa. Tercera lección: los niños nacidos de romances no son errores, son inocentes. Valentina no pidió nacer en circunstancias complicadas. No eligió tener un padre que la escondía. No eligió cargar con la vergüenza de ser la hija bastarda. Y aún así, desde el momento en que respiró por primera vez, fue tratada como menos que, como un secreto, como una complicación. Toda niña merece ser reclamada. Toda niña merece que sus 2 padres se presenten, no secretamente, no avergonzadamente, sino abierta y orgullosamente. Miguel falló a su hija de todas las formas posibles, y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace esta historia trágica. Cuarta lección: alejarte no es fracaso, es fuerza. Sofía se quedó 21 años porque pensó que amor significaba aguantar, que si solo esperaba lo suficiente, si era lo suficientemente paciente, él eventualmente la elegiría. Pero amor no es espera. Amor no es migajas. Amor no es vivir en las sombras mientras alguien más disfruta de la luz del sol. Cuando Sofía finalmente se fue, no estaba renunciando al amor. Finalmente se estaba amando lo suficiente a sí misma para exigir más. Y eso es la lección más importante de todas. Quinta lección: el perdón es complicado. Y está bien. Valentina todavía está trabajando en perdonar a Sofía. Algunos días son mejores que otros. Algunos días está enojada con ella por haberla puesto en esa situación. Algunos días está agradecida de que finalmente saliera. Sofía todavía está trabajando en perdonarse a sí misma. Se pregunta regularmente qué podría haber hecho diferente, cómo podría haber protegido mejor a Valentina. ¿Por qué se quedó tanto tiempo?
¿Y Miguel? Bueno, Miguel envió una carta de disculpa hace 6 meses. Fue escrita por su abogado, claramente llena de lenguaje legal y frases cuidadosas. Sofía la leyó una vez. Luego la guardó en una caja con todas las otras cartas, correos y promesas que él hizo a lo largo de los años. No respondió, porque algunas cosas, se dio cuenta, no necesitan respuesta, solo necesitan ser atestiguadas, reconocidas y luego dejadas atrás. Pero esto es lo que Sofía quiere que sepan, lo que me pidió que compartiera cuando aceptó contar su historia. Si eres amante ahora mismo, escúchame. Él no la va a dejar. Sé que dice que lo hará. Sé que te hace sentir que eres especial, diferente, la única. Sé que 6 meses se convirtieron en un año y un año se convirtió en 5 y sigues pensando solo un poco más. Pero, mija, perdí 21 años de mi vida esperando, 21 años que podría haber pasado encontrando a alguien que me amara abiertamente, 21 años que mi hija pasó sin un padre adecuado, 21 años viviendo en las sombras. Tú mereces más, mereces a alguien que te elija, no a veces, no secretamente, sino siempre abiertamente, orgullosamente. Y si ya tienes hijos, por favor, encuentra una forma de salir, porque tus hijos están viendo, están aprendiendo de tu ejemplo lo que es aceptable en una relación y no quieres que repitan tus errores. Y para los hombres que están teniendo romances, Sofía tiene algo para ustedes también. Elige, hoy, ahora. Si amas a tu amante, si realmente la amas, entonces deja a tu esposa. Dale a ella y a tus hijos la honestidad que merecen. Y sí, va a ser un infierno, sí, vas a perder cosas, pero seguir viviendo una mentira no es amor, es cobardía. Y si no la amas lo suficiente para dejar a tu esposa, entonces deja a tu amante, déjala ir, deja de dar falsas esperanzas, deja de robarle sus años fértiles, su juventud, sus oportunidades de encontrar amor verdadero. No puedes tener a ambas y en el momento en que lo intentas, no mereces a ninguna de las dos. Hoy, Sofía trabaja como consejera de trauma relacional. Se especializa en ayudar a mujeres que han estado en romances de largo plazo a reconstruir sus vidas. Les ayuda a procesar la vergüenza, la culpa, el juicio. También habla con adolescentes que son hijos de romances. Les ayuda a entender que no fueron errores, que merecen amor, no a pesar de sus circunstancias de nacimiento, sino porque son seres humanos valiosos. ¿Y Valentina? Valentina está bien. No perfectamente, todavía está en terapia, todavía está procesando, pero está bien. Tiene una relación con Sofía que es real y honesta. Tiene abuelos que la aman, tiene primos, tías, tíos, tiene una familia. En cuanto a Miguel, bueno, Miguel y Patricia están juntos. Los hijos legítimos mantienen contacto mínimo con él. Nunca olvidaron sus mentiras, su traición. Diego apenas le habla. Fernanda lo ve en acción de gracias, pero eso es todo. Patricia se quedó, pero algo entre ellos murió ese día en que se enteró. Viven como compañeros de cuarto educados en una casa grande y vacía. ¿Y Miguel? Perdió a todos. A su esposa emocionalmente, a sus hijos legítimos a través de la distancia y a Valentina y Sofía completamente. Construyó un imperio de mentiras y cuando colapsó no quedó nada. Esa es la realidad del engaño. Nadie gana, todos pierden. Pero aquí está la cosa sobre Sofía. Se está reconstruyendo, lenta, dolorosamente, honestamente. Se está reconstruyendo. Ha salido en algunas citas. Nada serio todavía. No está lista, pero está intentando. Está aprendiendo lo que significa ser elegida, ser priorizada, ser amada abiertamente. Y algunos días, cuando se mira en el espejo, no ve a la amante, no a la rompehogares, no a la mujer vergonzosa.
Ve a una sobreviviente, una luchadora, una mujer que se quedó demasiado tiempo, pero que eventualmente encontró el valor de irse. Y eso, mis queridos, es redención. No porque borró sus errores, no porque todos la perdonaron, sino porque finalmente se perdonó a sí misma lo suficiente para seguir adelante. Así que si sacan solo una cosa de esta historia, que sea esto. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para caminar hacia la luz. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Sofía Mendoza pasó 21 años en las sombras, pero hoy está viviendo a plena luz del sol, y si ella puede, tal vez tú también puedas. Gracias por escuchar la historia de Sofía conmigo esta noche. Soy Doña Rosa y tengo 74 años. He vivido lo suficiente para saber que las historias nunca son blancas o negras, siempre son grises, siempre son complicadas, siempre son humanas. En este canal les damos voz a las mujeres cuyas historias son silenciadas, las amantes, las otras, las juzgadas, no para glorificarlas, no para justificarlas, sino para recordarle al mundo, ellas también son humanas. Si la historia de hoy te tocó, por favor, compártela. Tal vez haya otra Sofía por ahí que necesita escuchar, que no es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás escuchando y si tienes una historia que contar, una historia que el mundo necesita escuchar, comunícate conmigo porque todos merecen ser escuchados. Hasta la próxima vez, mis queridos, que tengas el valor de elegirte a ti mismo, que tengas la fuerza de caminar hacia la luz y que siempre, siempre recuerdes. Eres más que tus errores. Soy Doña Rosa y nos vamos a ver de nuevo pronto con otra historia que la mayoría de la gente nunca se atrevería a contar. Buenas noches.
incorrecta en el momento incorrecto. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, estoy segura de que más de uno sabe exactamente de lo que hablo. Porque el amor no siempre llega como debería. No siempre toca tu puerta cuando estás listo. Y a veces, ay Dios mío, a veces llega con el nombre equivocado, con el apellido equivocado, con el anillo de otra mujer brillando en su dedo. Mi nombre es Rosa, Doña Rosa para los que me conocen. Tengo 74 años y he vivido lo suficiente para saber que las historias nunca son blancas o negras. Siempre hay matices, siempre hay grises, siempre hay dolor del que nadie habla. Ese que sabes que está mal pero que no puedes dejar ir. Quien nunca se haya enamorado de la persona incorrecta en el momento incorrecto. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, estoy segura de que más de uno sabe exactamente de lo que hablo. Porque el amor no siempre llega como debería. No siempre toca tu puerta cuando estás listo. Y a veces, ay Dios mío, a veces llega con el nombre equivocado, con el apellido equivocado, con el anillo de otra mujer brillando en su dedo. Mi nombre es Rosa, Doña Rosa para los que me conocen. Tengo 74 años y he vivido lo suficiente para saber que las historias nunca son blancas o negras. Siempre hay matices, siempre hay grises, siempre hay dolor del que nadie habla. Que tire la primera piedra quien nunca haya amado equivocado. Quien nunca haya sentido ese amor que te quema por dentro. Ese que sabes que está mal pero que no puedes dejar ir. Quien nunca se haya enamorado de la persona incorrecta en el momento incorrecto. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, estoy segura de que más de uno sabe exactamente de lo que hablo. Porque el amor no siempre llega como debería. No siempre toca tu puerta cuando estás listo. Y a veces, ay Dios mío, a veces llega con el nombre equivocado, con el apellido equivocado, con el anillo de otra mujer brillando en su dedo. Mi nombre es Rosa, Doña Rosa para los que me conocen. Tengo 74 años y he vivido lo suficiente para saber que las historias nunca son blancas o negras. Siempre hay matices, siempre hay grises, siempre hay dolor del que nadie habla. Ese que sabes que está mal pero que no puedes dejar ir. Quien nunca se haya enamorado de la persona incorrecta en el momento incorrecto. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, estoy segura de que más de uno sabe exactamente de lo que hablo. Porque el amor no siempre llega como debería. No siempre toca tu puerta cuando estás listo. Y a veces, ay Dios mío, a veces llega con el nombre equivocado, con el apellido equivocado, con el anillo de otra mujer brillando en su dedo. Mi nombre es Rosa, Doña Rosa para los que me conocen. Tengo 74 años y he vivido lo suficiente para saber que las historias nunca son blancas o negras. Siempre hay matices, siempre hay grises, siempre hay dolor del que nadie habla. Que tire la primera piedra quien nunca haya amado equivocado. Quien nunca haya sentido ese amor que te quema por dentro. Ese que sabes que está mal pero que no puedes dejar ir. Quien nunca se haya enamorado de la persona incorrecta en el momento incorrecto. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, estoy segura de que más de uno sabe exactamente de lo que hablo. Porque el amor no siempre llega como debería. No siempre toca tu puerta cuando estás listo. Y a veces, ay Dios mío, a veces llega con el nombre equivocado, con el apellido equivocado, con el anillo de otra mujer brillando en su dedo. Mi nombre es Rosa, Doña Rosa para los que me conocen. Tengo 74 años y he vivido lo suficiente para saber que las historias nunca son blancas o negras. Siempre hay matices, siempre hay grises, siempre hay dolor del que nadie habla. Ese que sabes que está mal pero que no puedes dejar ir. Quien nunca se haya enamorado de la persona incorrecta en el momento incorrecto. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, estoy segura de que más de uno sabe exactamente de lo que hablo. Porque el amor no siempre llega como debería. No siempre toca tu puerta cuando estás listo. Y a veces, ay Dios mío, a veces llega
incorrecta en el momento incorrecto. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, estoy segura de que más de uno sabe exactamente de lo que hablo. Porque el amor no siempre llega como debería. No siempre toca tu puerta cuando estás listo. Y a veces, ay Dios mío, a veces llega con el nombre equivocado, con el apellido equivocado, con el anillo de otra mujer brillando en su dedo. Mi nombre es Rosa, Doña Rosa para los que me conocen. Tengo 74 años y he vivido lo suficiente para saber que las historias nunca son blancas o negras. Siempre hay matices, siempre hay grises, siempre hay dolor del que nadie habla. Que tire la primera piedra quien nunca haya amado equivocado. Quien nunca haya sentido ese amor que te quema por dentro. Ese que sabes que está mal pero que no puedes dejar ir. Quien nunca se haya enamorado de la persona incorrecta en el momento incorrecto. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, estoy segura de que más de uno sabe exactamente de lo que hablo. Porque el amor no siempre llega como debería. No siempre toca tu puerta cuando estás listo. Y a veces, ay Dios mío, a veces llega con el nombre equivocado, con el apellido equivocado, con el anillo de otra mujer brillando en su dedo. Mi nombre es Rosa, Doña Rosa para los que me conocen. Tengo 74 años y he vivido lo suficiente para saber que las historias nunca son blancas o negras. Siempre hay matices, siempre hay grises, siempre hay dolor del que nadie habla. Ese que sabes que está mal pero que no puedes dejar ir. Quien nunca se haya enamorado de la persona incorrecta en el momento incorrecto. Ustedes que me están escuchando ahora mismo, estoy segura de que más de uno sabe exactamente de lo que hablo. Porque el amor no siempre llega como debería. No siempre toca tu puerta cuando estás listo. Y a veces, ay Dios mío, a veces llega con el nombre equivocado, con el apellido equivocado, con el anillo de otra mujer brillando en su dedo. Mi nombre es Rosa, Doña Rosa para los que me conocen. Tengo 74 años y he vivido lo suficiente para saber que las historias nunca son blancas o negras. Siempre hay matices, siempre hay grises, siempre hay dolor del que nadie habla. Que tire la primera piedra quien nunca haya amado equivocado. Quien nunca haya sentido ese amor que te quema por dentro. Ese que sabes que está mal pero que no puedes dejar ir. Quien nunca se haya enamorado de la persona incorrecta en el momento